Buenas tardes, chicos. Abigail, buenas tardes. Alexandra, Alfredo, Ana Paula, Anelí, Claudia, Flor, Francesco, Kevin, Luis, Rodrigo. En breve vamos a comenzar, ¿de acuerdo? Así que estén listos y preparados. Ana Paula, buenas tardes. Hola, Luis. José Luis, buenas tardes. Mariana, buenas tardes. Claudia, en breve comenzamos. Kevin, en breve empezamos. Alexandra, buenas tardes. Alexandra Gómez, Alexandra Torres, ¿no? Anelí, buenas tardes. ¿Qué más tenemos por aquí? Dayana, muy bien, Dayana. Ya te vi, ya, buenas tardes. Estamos ya casi listos para empezar. El día de hoy toca reducción al primer cuadrante, uno de los temas muy importantes en la trigonometría. Es uno de los temas que nosotros tenemos que sacarle mucho provecho. Ya, este es uno de ellos. Reducción al primer cuadrante. Ya, estamos ya por empezar. Un minuto y empezamos. Bueno, la intención de la clase de hoy es poder calcular ángulos de cualquier magnitud, pero usando como herramienta lo que es un ángulo agudo, ¿de acuerdo? Creo que eso vimos nosotros la semana pasada antes de terminar la clase, no sé si lo recuerdan. O sea, ¿qué sucedía? Que si nosotros queremos calcular, por ejemplo, el seno de 190, hay una forma para calcularlo. El coseno, por ejemplo, de 320, llevándolo a ángulos agudos, ¿no? Por ejemplo, la cotangente de 1000 grados, ¿no? Podemos calcularlo y reducirlo a un ángulo agudo. Eso es lo excelente que se ve aquí. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Primero, considerar lo siguiente, tenemos un círculo acá, no es la circunferencia trigonométrica, no, sino que se va a hacer de forma gráfica para explicar a lo que queremos llegar, ¿de acuerdo? O sea, miren, tenemos un ángulo ahí que ha, digamos, ha habido una abertura aquí de teta, pero en realidad, si yo me pongo a pensar desde el eje X, ha arrastrado hasta este punto un ángulo de 90 más teta, ¿verdad? ¿De acuerdo? Del mismo modo, el siguiente, miren. Si yo consideraría este ángulo, puedo llamarle teta, también puedo llamarle alfa. Si quieres alfa, llamémosle. Pero en realidad desde el eje Y, desde el eje X, perdón, desde el eje X hasta el radio vector ha arrastrado, ha generado un ángulo de 180 menos alfa, ¿no? ¿De acuerdo? Porque en cuestión el ángulo que se tiene que trabajar es todo este de acá, ¿verdad? Pero estos ángulos alfa, teta van a ser nuestra base, ¿de acuerdo? Otro más, uno ahí. Vamos a considerar que acá sea beta. Después voy a hacer el cambio, no hay problema. De ahí lo voy a cambiar para la fórmula. ¿Cuánto ha arrastrado el ángulo? En realidad ha arrastrado 180 más beta, ¿no? Ha pasado 180 y luego beta más. ¿De acuerdo? ¿Cuál sigue? Ahí, por ejemplo. ¿Ahí cuánto ha arrastrado? Vamos a suponer que es un ángulo phi, ¿de acuerdo? Entonces,
todo esto de acá hasta el eje Y es 270. Acá sería 270 menos phi. ¿De acuerdo? Seguimos una más. Una anterior a esa, esta de acá. ¿Cuánto sería? A ver. Bueno, tenemos que definir el ángulo, ¿no? Digamos omega. Vamos a definir omega. Ya. Entonces este de acá es 270 porque ya pasó hasta el eje Y y ha pasado un ángulo omega adicional. Luego, la que mencionamos acá podría ser, no sé, delta, y el de acá sería 360 menos delta. No sé si habrá otro, ¿de acuerdo? Pero en vista de lo que sucede, estos ángulos son los que vamos a manipular hoy día. O sea, hoy día vamos a trabajar los ángulos que son 90 más algo, 180 menos algo, 180 más algo, 270 menos algo, 270 más algo, 360 menos algo y uno más, no sé si saldrá aquí. A ver. No, ya sale directamente la fórmula. Ya. Ahora, para simplificar tanto trabajo, vamos a considerar que todos los ángulos que están acá, los agudos, refiriéndome a los agudos, son ángulo teta, ¿de acuerdo? Solamente por cuestión de fórmula. Igual acá tengo que borrar el ángulo acá que he puesto porque todos van a estar relacionados con el ángulo teta. ¿Ya? Entonces acá voy a poner menos teta, acá más teta, menos, más, menos, ¿no? Entonces quiere decir que estos ángulos son los agudos, todos los agudos estamos considerando que fueran ángulo teta. ¿Ya? ¿Qué dice la primera fórmula? Que las razones trigonométricas de los ángulos de 90 más teta se va a cambiar por razones trigonométricas de teta, pero la corrazón, ¿de acuerdo? O sea, por ejemplo, esto lo hemos visto en el tema número 2. Cuando aprendimos las razones trigonométricas, aprendimos también las corrazones trigonométricas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, del seno era el coseno, de la tangente, la cotangente, de la secante, la cosecante. Claro, el alumno aprende de la siguiente manera, miren. El alumno, ¿cómo aprende? Dice, el seno de alfa, él aprende así, igual al coseno de beta, ¿qué dice? Allá, esto sucede si solo si alfa más beta es igual a 90. ¿De acuerdo? Ya. Con base a esto, el alumno aprende las corrazones, sí. Pero la corrazón que me den, lo voy a cambiar por la corrazón. Ahora, hay un detalle acá interesante, ¿no? Que el alumno puede preguntar y decir, ¿por qué más menos y por qué más menos? Ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero que quede claro. Ya, en la siguiente, acá en la siguiente que falta es, con 180 se mantiene, miren, si se dan cuenta se mantiene el ángulo, o sea, 180 más teta o menos teta, se va a mantener la razón trigonométrica, refiriéndome a ella. Con 270 nuevamente cambia la corrazón. Y con 360 se vuelve a mantener. Por eso he definido yo de color azul las cuales se van a cambiar por su corrazón y las de color rojo son las que se mantienen, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuál es la esencia? Porque el alumno dice, ya, pero ¿y cómo lo aprendo? ¿Cómo me doy cuenta? Ya. Miren, vamos a denotar aquí los ángulos de acuerdo al color que se ha denotado acá para que tengan conciencia de cuál se mantiene y cuál no. Primero las que se mantienen son las de color rojo, dice 180, 180, 360, menos y más. Acá no está explicado el con más, pero se sobreentiende. Y con azul las que son con menos o más, pero con 270 y 90, ¿no? Y si sigo dando vueltas, depende cuántas vueltas da exactamente. Creo que hemos trabajado también los coterminales. Así que sabemos que si un ángulo da más de una vuelta, en realidad lo que nos interesa es quitarle la cantidad de vueltas que ha dado exactas
y trabajar con el sobrante, ¿de acuerdo? Entonces, en base a eso vamos a trabajar aquí, ¿ya? Muy bien, vamos a borrar esto y vamos a pasar a trabajar de manera ya explícita para que se den cuenta cómo funciona esto, ¿ya? Primero el eje Y, ¿de acuerdo? El eje Y, dibujamos el círculo. En el eje Y decía que la razón trigonométrica de 90 menos teta o más teta es la corrazón, ¿de acuerdo? Claro, a ver, queremos calcular, por ejemplo, el coseno de 100, ¿ya? Si queremos darle la forma de lo que dice arriba, esta es la razón trigonométrica, ¿de acuerdo? Esta es la razón trigonométrica. Este 100, tú lo puedes ver como 90 más ¿cuánto? ¿Ah? 90 más 10 grados, ¿cierto? Entonces este 10 grados es el que es el papel del ángulo teta. Entonces el ángulo teta acá, que es teta, acá es 10 grados. ¿Te das cuenta? Porque acá está 90 más 10, 100. Entonces este arco que empieza del eje X hasta aquí, se está formando un ángulo de 100 grados. Ahora, ¿por qué tengo que analizar el signo? Porque tengo que preguntar, y eso lo hemos visto en la clase pasada, el coseno. El coseno en el segundo cuadrante, tema anterior. El coseno en el segundo cuadrante, nosotros hemos visto, gracias a la circunferencia trigonométrica y todo eso, hemos visto que el coseno en el segundo cuadrante es negativo. Entonces ponemos primero negativo, luego cambiamos la razón por la corrazón de coseno es seno, ¿de acuerdo? Y ahora simplemente tenemos que escribir el ángulo que queda, que es el ángulo teta, que es 10. Entonces, concluimos que coseno de 100 es menos seno de 10, ¿de acuerdo? Haciendo la sutileza de que el 100 grados yo lo puedo escribir como 90 más 10 y definitivamente el ángulo teta valdría 10 grados, ¿de acuerdo? Ese es para que el que está aquí. Creo que si yo hubiera puesto una flecha aquí, a ver, vamos a ver, para usar el coseno de 90 menos teta, creo que no es tan necesario, ¿no? Porque dices, si tú dices coseno de 80, pues sabes que acá es 10, pero siempre trabajas con 80, o sea, el 90 menos teta creo que no hay necesidad de usarlo, ¿de acuerdo? Ya nos vamos a dar cuenta en los ejercicios. Bien. Ahora, los otros dos que tenemos son aquí, ¿no? Mira, el eje Y se refiere... ¿Por qué dice el eje Y acá en la diapositiva? ¿Por qué dice el eje Y? Lo que pasa es que quiero que aprendan esta mnemotecnia que es muy útil. Los ángulos van a caer sobre el eje X, acuérdate que acá le he borrado, pero acá es el eje X. ¿Ya? Acá está el eje X. ¿De acuerdo? Van a caer muy cerca al eje X o muy cerca al eje Y. Por ejemplo, el 100 está muy cerca de ¿quién? Está muy cerca del eje Y. Estas dos flechas también están muy cerca del eje Y. Por eso yo te digo que tienes que fijarte cerca a quién están, ¿de acuerdo? Y en base a eso, tus relaciones, ¿de acuerdo? Entonces, estos están bien cerca a lo que es el eje Y, ¿ya? Entonces, la fórmula habíamos dicho que era esta de aquí. Voy a poner el eje X arriba. Acá, ya. Es lo mismo, si te das cuenta, es lo mismo que lo anterior, no ha cambiado nada. O sea, en vez de ponerlo uno solo, lo pongo en dos partes, pero te estoy diciendo que es la misma operación, no va a cambiar nada. Pero vamos a ver dos ejemplos acá, creo. Ya, 260. Yo este 260 yo quiero visualizarlo como un 270 menos algo. Entonces, este sería 270 menos 10. ¿De acuerdo? Muy bien. Este 10 es el que resta, ¿no? Este 10 que está restando va a ser el papel de teta. ¿De acuerdo? Entonces, revisamos. 260 es el ángulo que ha dado toda esta vuelta, mira, hasta acá. ¿De acuerdo? Ese es el ángulo. Ya con otro color por acá. Ya es todo este ángulo de acá. Entonces, siempre tú te preguntas cuánto falta para llegar a 270, pues 10 grados, ¿no?
Y este va a ser el ángulo teta que llamamos aquí. Entonces, como ya acabamos de ver que es 270 menos algo y ese algo es 10, entonces revisamos. ¿En qué cuadrante está 260? 260 está en el tercer cuadrante, ¿no? ¿Cómo es el seno en el tercer cuadrante? Y ahí está la respuesta, ¿no? Es menos. Voy a cambiar de seno por su corrazón que sería coseno. Coseno. Ahora, ¿de qué ángulo? Del ángulo teta. ¿Cuánto es? 10 grados. Ahora, si yo conozco el valor numérico del coseno, lo puedo reemplazar. ¿De acuerdo? Así funciona. Tenía otro ejemplo acá, creo. A ver si tangente. Vamos a poner un poquito más. Ya que lo voy a subir un poquito más para que se note. Ahí no importa. En 280 la misma historia, ¿no? 280 es 270 más algo. 270 más 10. Quiere decir que el 10 es el que está haciendo el papel del ángulo θ. Ese es el ángulo θ. Ahora, pero los 10 grados son acá, ¿no? Quiere decir que el ángulo 280 ha empezado desde acá, ha dado toda la vuelta hasta aquí, desde aquí. Ha dado todo el giro y acá es 280. Quiere decir que está en el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante la tangente es negativa. ¿Qué sigue? Luego dice cambio. ¿Qué voy a cambiar? La razón por la corrazón. Entonces acá pondré cotangente porque es su corrazón de la tangente y en vez de el ángulo 280 pondré solamente el θ que vale 10. ¿De acuerdo? Entonces, moraleja, ángulo Y, voy a cambiar la razón trigonométrica. ¿Ya? Ángulo Y, cambio. ¿Qué pasará con el ángulo en X? ¿No? También ya lo analizamos, ¿no? Sino que acá lo estamos viendo con ejemplos y con mayor profundidad, digámoslo así. ¿De acuerdo? En el eje X tenemos este ángulo, el otro y la primera razón trigonométrica, ¿no? ¿De acuerdo? Que 180 más es el de acá. A ver, es este de aquí. Y 180, perdón, más es el de acá y el 180 menos es el de aquí. ¿De acuerdo? Este es 180 menos el ángulo y este representa 180 más el ángulo. ¿De acuerdo? Ya que el eje, lo volví a borrar, el eje X es al cual están muy cerca los dos. ¿Ya? Entonces acá tenemos dos ejemplos, coseno de 200 y coseno de 160. El 200, nosotros lo podemos ver como un 180 más 20, ¿no? ¿De acuerdo? El 20 grados es el ángulo θ, ¿no? Para que sea 180 más. Estaría, o sea, aquí podríamos decir que es el ángulo de 200. Está cayendo en el tercer cuadrante. El coseno en el tercer cuadrante, ¿cuánto sale? Es menos, porque el coseno en el tercer cuadrante es negativo. Cambio, no dice que cambie, dice que te mantienes con la razón trigonométrica. Entonces, coseno de 20 grados, ¿de acuerdo? ¿Por qué cambia el signo? Es una buena pregunta. La clase pasada, muchachos, haciéndoles recordar, nosotros trabajamos, solamente un pequeño paréntesis, estas razones trigonométricas, no sé si lo recuerdan, es necesario repasar. Los temas están uno a continuación del otro y por tanto hay que tener mucho cuidado, ¿de acuerdo? Porque si dejas uno, al siguiente el siguiente tema va a necesitar del anterior y si no repasas te olvidas. El primer cuadrante hemos dicho que todas son positivas, el segundo es el seno y su inverso, el tercero es la tangente y su inverso, y el cuarto es la secante y su inverso, ¿no? Y el coseno. Ya, esto tenemos que aplicar acá. Esto es lo que estamos haciendo, ¿de acuerdo? Esto de acá, hay que repasar, es el tema anterior, ya no se olviden. ¿Ok? Por eso estoy diciendo, coseno en el tercer cuadrante el positivo es la tangente y la cotangente. Como hablamos de coseno, por eso es negativo.
Por ejemplo, acá la tangente de 160. 160 está cayendo en el segundo cuadrante. ¿De acuerdo? Este 160. Entonces, va a ser 20 grados. Que todo esto de acá fue 160. ¿De acuerdo? Está cayendo en el segundo cuadrante y la tangente es negativa. Se va a mantener el signo y nos falta, ¿no? El 160 es 180 menos 20 y ese 20 es el que está restando, por lo tanto este ángulo será el ángulo teta. Entonces aquí sería tangente de ¿cuánto? 20 grados. Los signos son solamente para hacerle recordar esto. Así que no hay que olvidarse, hay que repasar esa parte, es necesaria. ¿Ya? Seguimos. Y tenemos dos más, ¿no? 360 más teta y 360 menos teta, ¿no? Tenemos dos ejemplos más, 350, lo voy a poner por acá. 350 y acá 380. ¿Cuánto me falta para llegar a 360? Pues me falta 10 grados. O sea que este de aquí es 360 menos 10 grados. ¿De acuerdo? Y el 10 grados hace el papel del ángulo teta. Entonces buscamos en el cuarto cuadrante estamos el valor del seno. El valor del seno es negativo. Mantenemos el signo, la razón trigonométrica, perdón, el seno de 10 grados. 380 son 10 grados. Estás en el primer cuadrante, todos son positivos. Recuerda que esto de acá era 360 más 20. El 20 grados está haciendo el papel del ángulo teta. Y aquí sería más el seno, bueno, la cotangente, dice, ¿no? La cotangente de 20 grados. ¿Ok? Muy bien. ¿Ya? Entonces, de esa manera nosotros podemos calcular todos los ángulos que necesitemos. No solamente en signos, sino también en lo que es este valor numérico, ¿ya? Es con esto con lo cual podemos nosotros averiguar, por ejemplo, el seno de 150, el coseno de 225, la tangente de 300 o la cosecante de 330. ¿De acuerdo? Me parece que esta es la última diapositiva, ya listos para empezar la clase, creo, de la parte, sí. Estamos en la última parte de la diapositiva y vamos a seguir con lo que es la tarea en clase, ya la práctica en clase. ¿De acuerdo? Vamos al PDF y empezamos. Empezamos con una un poquito fuerte, pero no significa que esté incorrecto, ¿de acuerdo? Ya, lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente, miren. De preferencia hay que recordar dos, aquí voy a escribirlo. Escribirlo acá, vamos a hacer un formulario, ¿de acuerdo? Pequeño formulario importante acá. Ok, vamos a poner el coseno de un ángulo negativo de un menos A, por ejemplo, o menos A mayúscula, es igual al coseno de A. Y la secante también del menos A es igual a la secante de A. Okay, esto aplica para ángulos negativos. O sea, ¿qué significa lo que estoy diciendo? ¿Qué significa? Que si tú quieres calcular, por ejemplo, el seno de menos X, aquí el seno de menos X va a ser igual a menos seno de X. O sea, ¿qué pasa? Que las razones trigonométricas de ángulo negativo, el negativo lo expulsan adelante y las únicas que no expulsan son estas dos, y por eso las estoy resaltando. ¿Ya? Entonces, primero vamos a trabajar, por ejemplo, acá, seno de 180, o sea, vamos a trabajar cada una de ellas, esta de aquí, luego la otra de aquí, una tras otra vamos a trabajarlo, ¿de acuerdo? Y ver cuánto sale cada uno y reemplazar. ¿De acuerdo? Cada uno. Al final solamente es el reemplazo. ¿Ya? Entonces, si empezamos con seno de 180 más x,
Por acá ponemos seno de 180 más x. ¿Por qué he puesto el gráfico acá? Para guiarnos, ¿de acuerdo? Esto nos va a ayudar a entender en qué cuadrante estamos y definir correctamente el signo, ¿de acuerdo? 180 más x es más o menos por aquí. Aquí hay un ángulo x y desde el eje de acá hasta la flecha de acá es 180 más x, ¿de acuerdo? ¿Qué cuadrante estás? Tercer cuadrante. El valor del seno es menos, ¿de acuerdo? Menos, y la razón trigonométrica, ¿en qué eje estoy cayendo? En el eje X, ¿de acuerdo? Este es el eje Y. Estoy cayendo más cerca al eje X, acuérdate que es el eje X, no te olvides, este es el eje Y por si te olvidas. Entonces, si es el eje X, se mantiene el seno y le pongo X. Y con eso tendríamos ya calculado el primero. Vamos con el segundo. En el segundo voy a entrar a tallar esto. Ya, el coseno de x menos 90. ¿Pero qué vamos a hacer? Esto es lo mismo a decir coseno de menos 90 menos x. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo o no? Si se dan cuenta, al cambiar de signo al 90 menos x me da x menos 90. ¿Qué dice acá? Que este signo que tienes acá es como si no lo pusieras. Entonces esto equivale a decir coseno de 90 menos x. ¿En qué cuadrante está el 90 menos x? En el cuadrante, ¿cuál? En el primero, ¿verdad? Acá. Entonces, en realidad, este es x y todo hasta acá es 90 menos x, cerca al eje y. ¿Y qué dice la fórmula? Cuando está cerca al eje y, es, en vez de coseno, es seno. Seno del ángulo que tienes, x, y acá el signo. Pero estás en el primer cuadrante. En el primer cuadrante todos son positivos. ¿De acuerdo? Tercero, tenemos tangente de 180 más x. Si te pones a pensar, 180 más x es lo mismo que este acá, solo que en vez de seno estamos poniendo tangente. Por lo tanto, como está en el eje x, se va a mantener la tangente, va a seguir siendo x, y el signo, como es tangente y estás en el tercer cuadrante, positivo. ¿Ya? Entonces, hemos calculado previamente cada uno, ¿no? Por ejemplo, el primero, su valor numérico es menos seno de x, el segundo su valor numérico es más seno de x, y el tercero su valor numérico es más tangente de x, ¿ya? Ahora vamos a hacer lo mismo con los que están en forma inferior. Empezamos con coseno de 540 menos x, que es lo mismo que hemos hecho en el segundo. Vamos a aplicar ángulo negativo, sería 540 menos x es igual al coseno de menos x menos 540, ¿o no estoy bien ahí? Es que tiene que estar adelante el ángulo, ya. Entonces lo que podemos hacer acá no es necesario cambiar el signo, mejor lo que vamos a hacer es 360, miren, ¿no? Esto es 360 más 90 menos x, ¿todos? ¿De acuerdo? Si yo sumo, ¿me da o no? ¿O me equivoqué acá? 180, ¿no? Ahí me da 450, ya me estoy equivocando. 180, ahora sí estoy bien. 180, 540, ya. Nosotros hemos visto que el coseno de 360 más un algo, este 360 como no existiera, solamente te quedas con el algo. ¿De acuerdo? Entonces, este es como si no existiera. ¿Cómo estaría quedando entonces? Me estaría quedando coseno de 180 menos x. 180 menos x está en el segundo cuadrante aquí. ¿Ya?
Acá es 180 menos X. El ángulo X está aquí. Voy a borrar los azules porque ya trabajamos. Y solamente voy a trabajar los verdes que son los segundos. Ya. Ahí. ¿En qué cuadrante está? En el segundo. ¿Cómo es el coseno? En el segundo el coseno. En el segundo el coseno es negativo. Estoy sobre el eje X. Se mantiene coseno de X. Seguimos. 270 más X. Seno de 270 más X. Ubicamos la flecha, 270 más X, estamos cayendo acá. Porque acá es 90, 90, 90, ahí tienes 270 y con este pedacito de ángulo es 270 más X. ¿De acuerdo? Entonces, estás en el cuarto cuadrante, el seno es negativo, ¿de acuerdo? Negativo. ¿Se va a mantener o se cambia? Como te das cuenta, está sobre el eje Y. Cuando es el eje Y, cambio. De seno, cambio. Coseno. Último. Tangente 360 más X. Ya lo dijimos acá, ¿ven? Simplemente, ¿qué haces? Le dices chao a este y te queda tangente de X. Porque, o sea, 360 significa que das una vuelta y como que te reinicias. Entonces, la vuelta no valió nada, por decirlo así, ¿no? En trigonometría la vuelta no valió nada. Das dos vueltas como si lo hubieras reiniciado doble, como si no hubieras hecho nada. ¿De acuerdo? Ahora tenemos ya los tres valores numéricos de lo que será el denominador. ¿Ya? Hablando de... el primero es el coseno negativo, el segundo el coseno y el último es la tangente. En la parte inferior vamos a escribir entonces f, que es de la fracción. La fracción es el a, que si yo multiplico, ¿sí? Quiero que te des cuenta acá, si yo multiplico, seno va a salir seno cuadrado, pero menos por más, menos por más será menos seno al cuadrado de x tangente de x. ¿Qué pasa en el inferior? Menos con menos sería menos coseno, con menos sería más y por tangente, ¿verdad? Ahora lo que me queda es, no te olvides, este parece un 7, no quiero que confundan que sea tangente. Y ahora lo que nos queda es dividir. Dividimos y ahora simplificamos. Las tangentes se cancelan y nos quedaría menos. ¿De acuerdo? Nos estaría quedando menos. Ya, menos seno cuadrado sobre coseno cuadrado. Ahora una identidad que quiero agregar aquí, que quiero que sepan ustedes, es que seno entre coseno es tangente. Y ahí lo voy a demostrar acá rapidito, pero de una manera muy sencilla. ¿De acuerdo? Acá. Para que se den cuenta que es cierto lo que les digo, ¿ya? Tengo aquí el ángulo X. Voy a poner catetos A, B y C. Sabemos que seno de X, A entre B. Coseno de X, perdón, A entre C. Estaba pensando en la tangente. Coseno es B entre C. Cuando haces la división, el C se cancela, ¿verdad? ¿Y qué obtienes? Te queda A entre B. ¿Y qué es A entre B en el gráfico? Tangente de X. Por entonces estoy demostrando que seno de X entre coseno de X es tangente. Entonces aquí sería tangente al cuadrado, porque están en cuadrados, menos tangente cuadrado de X sería la clave, ¿no? Entonces la alternativa a marcar es beso. ¿Ya? Nos ha tomado un poquito de tiempo llegar a la respuesta, pero como se dan cuenta, en esencia, toda la práctica de hoy va a ser así. Nada más. Ya voy a borrar esto. No sé si borrar esto, lo voy a dejar ahí un momento, de repente lo necesitamos. ¿Ya? Esto de que seno entre coseno me da tangente lo vamos a ver en la próxima clase. Se llama identidades trigonométricas.
Ya, esta pregunta es chévere, es un poco engorrosa al comienzo, pero es bien chévere, ¿de acuerdo? Acá nos hace un poquito patalear las razones, dado que nos dan A y B, 5A, 4A, ¿no? Pero acá tienes A más B igual pi medios, ¿no? O sea, el dato inicial, lo voy a poner por acá, A más B es igual a 90. ¿Qué se aconseja cuando te dan esto? Despeja una variable. Por ejemplo, el A va a ser ¿cuánto? 90 menos B. Pero acá hay otro problema. Mira, tienes 5A más 4B y abajo tienes 4A más 5B. Esto de acá, si te das cuenta, es 4A más 4B más A. La parte de abajo es 4A más 4B más B. ¿Con qué intención digo esto? Voy a multiplicar este por 4 y quedaría 4A más 4B es igual a 360, ¿te das cuenta? ¿Ya? Para que más o menos tú te ubiques. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo quedaría? ¿De acuerdo? ¿Cómo quedaría mi expresión? Vamos a llamarle E. Mi expresión E quedaría tangente. En vez de A voy a poner ahora 90 menos B más tangente de B sobre, ¿de acuerdo? Sobre el 90 no se ve muy bien, parece otra cosa. Vamos a tratar de arreglarlo, sería 90, ya, 90 menos B, ¿de acuerdo? Abajo es secante de A, que es 90 menos B, por secante de B. En el otro, si 4A, o sea, toda esta parte de aquí, miren, ¿ah? Toda esta parte de aquí es 360. También esta parte de aquí es 360. ¿Cómo quedaría entonces? Estaría quedando seno de ¿cuánto? 360 más A entre coseno de 360 más B, ¿de acuerdo? Pero esto del 360 también ya lo comentamos de hace rato, ¿ya? A ver, ¿qué significa esto? El 360 es como si no existiera, así dijimos, ¿no? Ahora vamos a trabajar las de 90 menos B. En el costado de acá vamos a trabajar, a ver cómo nos va. Quiero calcular tangente de 90 menos B. ¿Dónde está 90 menos B? Está en el primer cuadrante. Si yo pongo aquí la flecha y yo pongo el ángulo agudo, el de acá, B, este arco de acá, desde el eje X hasta acá es 90 menos B, porque más este B me daría acá 90 grados. Ahora, si está en el primer cuadrante, ya sé que es positivo. Está sobre el eje Y. Si está sobre el eje Y, cambiamos de razón a corrazón. Cotangente de B. Y la otra que tenemos que cambiar es acá secante de B. Secante de 90 menos B, perdón. Sería lo mismo, ¿no? Como está en el primer cuadrante y cambio de secante a cosecante. Ya tengo dos, pero voy a utilizar una más porque acá tenemos un A, ¿te das cuenta? Entonces, acá lo pondré un poco más abajo. Entonces, volvemos a escribir la expresión E que queremos calcular. ¿De acuerdo? La expresión E sería, esto de acá era cotangente de B más tangente de B. ¿De acuerdo? Entre, está quedando secante de B. Bueno, cosecante en realidad, ¿no? Cosecante por secante. Cosecante, acá se borró. Ya. Cosecante, porque el primero es, el segundo es cosecante de B por secante de B.
más, y acá me queda seno de A entre seno de B. Y este seno de A lo tengo que volver a cambiar. Entonces acá escribo cotangente de B más tangente de B entre, voy a ponerlo aquí, entre, vamos a poner ya de frente el entre, cosecante de B por secante de B. Acá más, y el seno de A, hemos dicho que la aquí está 90 menos B. 90 menos B y seno de B. Entonces nos queda calcular uno más aquí. Entonces nos quedaría calcular seno de 90 menos B. Y como está en el primer cuadrante, hemos dicho que está en el primer cuadrante positivo y de seno pasa a coseno. ¿Cómo quedaría al final? Cotangente de B más tangente de B entre cosecante de B por secante de B más coseno de B entre seno de B. ¿De acuerdo? Ya, ¿cuál es el detalle aquí? Nos ha quedado dos expresiones a las cuales no nos queda otra que usar triángulo para resolver. O sea, podríamos usar identidades, pero ese es el tema de la siguiente clase, no les puedo adelantar el tema. Entonces, no es porque no quieras, sino porque tienes que entender que cuando tú vas aprendiendo, si tienes necesidad de utilizar un artificio que se ve más adelante, de alguna manera tiene que haber una forma de resolverlo sin usar ese artificio. Entonces, lo que yo voy a hacer es, voy a dibujar un triángulo y vamos a reemplazar. Es como si fuera un problema de razones trigonométricas, así como hemos visto en la clase número 2. No es necesario dando valores, podría salir también, ¿no? Pero la idea no es siempre así, sino que intentes acá resolver. Por ejemplo, yo le voy a dar que este sea el ángulo B. Y vamos a poner M, N y K. ¿De acuerdo? Y vamos a resolver a qué llegamos, ¿ya? A ver, vamos a ponerlo por acá. Cotangente de B sería N entre M. Tangente sería al revés, M entre N. En el denominador cosecante, hipotenusa entre opuesto y la secante es nuevamente hipotenusa entre adyacente. Más coseno de B, acá ha habido un pequeño error acá, chicos, no me han avisado ustedes. A ver, acá dice coseno, miren, y acá no le hemos puesto coseno. Y aquí nada más vamos a cambiar. Le digo, algo va a salir mal acá. Estén atentos, por favor, si me equivoco explicando, lo cambio por error, se cambia, avísenme, acá era coseno, ¿ven? Nadie me dijo nada. Bueno, entonces acá siguió siendo seno, le borro por gusto acá, seno. Acá era más coseno, ¿no? Entonces acá era coseno. Entonces, sabemos que en el número 2 del sumando nos va a salir 1, ¿no? Entonces, al menos esta parte dice que es 1. O sea, no puede ser 1. No puede salir de este 0. Ahí. ¿Qué pasa aquí? Sumamos, ¿de acuerdo? Sumamos en aspa y abajo, ¿no? Esto está multiplicado. ¿Qué te queda al hacer esa operación? Te va a quedar n cuadrado más m al cuadrado sobre m por n. Abajo tienes k al cuadrado entre m por n. Más 1. ¿Te das cuenta aquí que se va a cancelar m por n? ¿Qué queda? Te queda m cuadrado más n cuadrado entre k al cuadrado más 1. Ahora, si aplicas Pitágoras aquí, ¿cuál es el resultado que se obtiene? Que m al cuadrado más n al cuadrado es igual a ¿cuánto? K al cuadrado, ¿cierto? Entonces aquí tendríamos, esta de acá es k cuadrado, entre k cuadrado más 1. Entonces, como vemos, esta expresión es 1, y la otra fue también 1. Entonces, la respuesta para este ejercicio es 2. Clave a marcar, enano. ¿De acuerdo? Hay que tener cuidado. Una cosa nos olvidamos,
Lo cambiamos por error, nos equivocamos. Le cambiamos de signo y ya fue. ¿De acuerdo? Vamos a pasar con la siguiente pregunta. ¿De acuerdo? Muy bien, ahí para los que están. ¿En qué parte, Dayana? A ver, vuelvo a explicar de repente, de forma breve nada más porque estamos... Ah, ya. Claro, lo que pasa es que es la fuerza de la costumbre. Gracias por dar la observación. Mírenme. Cuando nosotros hicimos razones trigonométricas habíamos dicho S es a 180 como C es a 200, ¿se acuerdan? Como R es a pi. Entonces yo les dije en aquella oportunidad, el pi es como si fuera 180. No digo que valga 180, es como si fuera. ¿De acuerdo? Es como decirte, tú hasta ahora eres como un postulante, pero tú tienes un nombre, ¿cierto? Pi vale, y eso es, por decirlo así, su nombre, vale 3,14. Pero en trigonometría es como si fuera, es como que si fuera su chapa, como si fuera su alias, 180. Entonces, como aquí dice pi medios, entonces si tú lo pasas de radianes a sexagesimales, vas a obtener que esto vale 90 grados. ¿De acuerdo? Quiero que quede claro eso. ¿Ya? Solamente es convertir esto. Si ves pi medios en trigonometría, por inercia tengo que pasarlo a grados sexagesimales. Y si yo no quiero hacerme tanto lío, pi radianes es 180 grados, ¿no? Claro, ¿por qué es así? Porque date cuenta, una vuelta en radianes es 2pi y una vuelta en sexagesimales es 360. Entonces, si una vuelta es 2pi, media vuelta es 180 y media vuelta en el otro, si era una vuelta de 2pi, media vuelta es pi radianes. Entonces, pi radianes equivale a 180. Por lo tanto, pi medios 90. ¿Ok? Bueno, pasamos a la siguiente. Vamos a pasar a la siguiente. Sí, un problemita un poco pesadito. Otro igualito, mírenme. La misma naturaleza, ¿ya? Dice que A y B son complementarios. Podría tranquilamente dejarles de tarea este, pero tenemos que resolverlo. ¿Ya? O sea, los dos suman 90. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer aquí? Desmenuzar un poco esto, pues no queda de... A ver, la parte de acá es A más B más A. El de abajo sería 2A más 2B más B. Este de acá sería 2A más 2B más A. Y el de acá, sería 3A más 3B más B. Entonces lo que nos interesa a nosotros es saber cuánto vale A más B, ya lo tenemos. ¿Cuánto vale 2A más 2B? Que lo vamos a calcular. Ya lo tenemos dos veces y luego ¿cuánto vale 3A más 3B? ¿Ya? Entonces decimos lo siguiente. Si A más B es 90, entonces es fácil darse cuenta que 2A más 2B es multiplicando por 2 todo. 2A más 2B es 180. Y si multiplicamos por 3 sería 3A más 3B es 270. ¿No? Entonces esta expresión que le voy a poner W va a ser igual. ¿Seno de cuánto? Seno de 90 más A. Entre seno de, ¿cuánto era esto? 180 más B. La otra, tangente de cuánto. Tangente, ¿cuánto es esto? Nuevamente 180 más A. El denominador va a ser tangente de 180 más B.
Miren, se pueden dar cuenta aquí que uno y el otro están, bueno, acá no tanto, pero acá quizás sí, están contrarios, ¿no? No, acá estoy mal también. Acá es 270, ¿no? Cuidado ahí, nos equivocamos y no sale. Pero hay una curiosidad acá. No podemos simplificar de golpe, pero podemos decir lo siguiente. Todos suman 90 al igual que acá. Y estos dos se diferencian en 90 al igual que acá. Lamentablemente tenemos que reducir todo al primer cuadrante. Seno de 90 más A. 90 más A se encuentra en el segundo cuadrante, muy cerca al eje Y, acá. Porque es 90 y un poquito más. Como acá es A grados, este es 90 más A. Entonces, en el segundo cuadrante, el valor del seno es positivo, pero como estás en el eje Y, cambias de seno a coseno. ¿De acuerdo? Esa es la primera. Segunda. La segunda es seno de 180 más B. Seno de 180 más B. 180 más B tiene que ver mucho con el cuadrante número 3, ¿no? Acá. Porque todo esto de acá es 180 y acá es B. Esto es 180 más B. Tercer cuadrante. En el tercer cuadrante, el seno es negativo y se mantiene. ¿De acuerdo? Se mantiene el signo. ¿Por qué se mantiene? Porque estás en el eje X. Y en el eje X se mantiene la razón trigonométrica. No te olvides. ¿De acuerdo? ¿Ya? Seguimos. Tangente 180. Como estamos en el mismo cuadrante, acá nomás una más. A ver, pero en vez de B esa. Tangente de 180 más A, está acá 180, acá lo podemos poner también. Por un momento podríamos cambiar acá el B y ponerle A, no hay problema porque ya trabajamos el B, ahora nos toca el A. Si le ponemos aquí A, estamos en el tercer cuadrante, la tangente es positiva y se mantiene. ¿De acuerdo? Porque estás en el eje, nuevamente en el eje X, mantengo, en el eje Y, cambio. Última, 270 más B. ¿Qué va a pasar ahí? Ahí sí tengo que cambiar, ¿verdad? A ver, 270 más B, la razón está aquí. Acá es 270 más B, este es el B. 270 ya es 90, 90, 90, 270 más. Cuarto cuadrante, la tangente es negativa, se va a cambiar por su corrazón porque estás en el eje Y. Cotangente de. Una vez calculado todo eso, volvemos a nuestra fórmula que está en W. Y lo que vamos a hacer ahora es reemplazar. ¿Ya? Reemplazamos. En la parte del numerador nos quedaba coseno de A. Coseno de A. Acá nos quedaba menos seno de B. Y acá te quedaba más la superior era tangente de A. Y acá abajo era menos cotangente de B, ¿cierto? Pero mira, ve, acá dice que A y B son complementarios. A y B suman 90, ¿de acuerdo? Si suman 90, tú sabes, vamos a escribirlo por acá, como A más B suman 90, entonces el seno de A era igual al coseno de B, la tangente de A era igual a la cotangente de B. ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces voy a reemplazar. ¿Qué voy a cambiar? Ah, pero acá quería seno de B, quería, ¿no? Acá lo puse, dije B y le puse A.
No, está bien. Coseno de B, ¿cuál? Pero necesito seno de B, ¿no? Entonces acá lo cambio. Está bien, pero al revés era, ¿no? El seno de B, coseno de B. Ya. Ahora sí. Entonces ponemos por acá el coseno de A. Dice que es el seno de B. O sea, este coseno lo voy a cambiar. ¿Qué le voy a poner? Seno de B. Y ese es su equivalente. ¿Ya? Ahora abajo menos seno de B. Y acá tangente de A también la voy a cambiar. Entonces abajo menos cotangente de B. Y tangente de A es cotangente de B. A ver. Cotangente de B. Como podemos ver claramente se van a cancelar ambos. ¿Cuánto nos queda? Cuidado con los signos. El primero es menos 1 y el segundo también. Porque es más por este menos 1. Entonces la respuesta es menos 2. Clave a marcar enano. ¿Ya? Como se dan cuenta, es fácil si eres ordenado. Solamente calculas. ¿De acuerdo? Te vas calculando esto de acá. Y se consigue. ¿De acuerdo? Solamente eso. Son problemas tipos estos. O sea, necesitas repasarlos porque estos sí vienen en un examen. Y si no lo vas a necesitar ahora, muchachos, una vez que ingreses, para la gente de ingeniería, no sé cuántos son de ingeniería. Sí es cierto, hay que ser bien ordenado para que no salga. No nos queda de otro. Pero poco a poco, en la universidad necesitas ser un poco más ordenado, si no ya fuiste. ¿Ya? No sé cuántos aquí van a ingeniería, de repente en el chat puedes poner hashtag ingeniería para saber más o menos cuántos hashtag ingeniería a un costadito para saber cuántos ingenieros de repente, para que entiendan que estos muchachos van a ver en la universidad. Esto el profesor supone que tú lo sabes muy bien y él solamente avanza. Él supone que ya tú simplemente lo dominas a la perfección. Por ejemplo, acá habíamos dicho que pi medio será 90 por 3 sería 270. ¿No? Entonces acá podemos despejar. Despejamos x, sería 270 menos y. Y tenemos 3 a calcular acá. Ok, entonces ya tenemos acá los ingenieros. Luis, Rodrigo, Camila, muy bien. Kevin, ya. Alfredo. Y si eres de letras, pues hashtag letras o sociales si quieren. Muy bien, reemplacemos. Vamos a llamar a esto una expresión. Quiero ponerle acá, por ejemplo, n. Entonces reemplacemos. ¿Cómo nos quedaría? Quedaría 2 veces seno. Ya no voy a poner x, voy a poner ahora. Quiero que lo notes acá. De repente se distrajeron mientras estaban tipeando ahí su hashtag. Acá estamos ubicando. Como te das cuenta, estamos ubicando aquí quién es x. Porque voy a cambiar x. Lo voy a dejar todo en función del y. Podría despejar el y también, no hay problema. Entonces, seno de, ya no voy a poner x, sería 270 menos y. Abajo, coseno de y. Tangente de 270 menos y. Entre cotangente de y más 3 secante de 270 menos y. Cosecante de y. Solamente a aquel alumno le queda tener la siguiente sensación. Probablemente se van a eliminar y solo va a ser cuestión de signos. Y es cierto. Pero mira, todos son 270 menos y. O sea, todo es simple porque 270 menos y está aquí. ¿De acuerdo? Entonces estamos trabajando. Esto es 270 menos y. El y está acá. ¿De acuerdo? Estamos trabajando en el tercer cuadrante.
¿Ya? Entonces ya se ve obvio cuánto va a ser cada uno, pero igual vamos a hacerlo. Entonces ponemos por acá seno de 270 menos y igual, a ver, el seno en el tercer cuadrante negativo. ¿En qué eje estás cayendo? En el y, cambio, seno, coseno. Seguimos. Luego nos vamos a tangente de 270 menos y. La tangente en el tercero es positivo. Cambio, sí, cambio porque es eje Y. Listo. Último, secante, secante de 270 menos Y. Como la tangente es positiva, entonces aquí va a salir ¿cuánto? Negativo. Y cambio nuevamente. ¿Por qué cambio? Porque nuevamente estamos en el eje Y. Cerca al eje Y no puede suceder eso, se tiene que cambiar. Así manda la regla, ¿de acuerdo? Entonces reemplazamos n igual al final, mira lo que está pasando. N igual 2 por menos coseno de y entre coseno de y. Algunos ya lo vieron rápido. Acá es cotangente de y entre cotangente de y más 3 veces menos cosecante de y entre cosecante de y. ¿Verdad? Entonces definitivamente queda claro. Se va, se va, se fue. ¿Cuánto sale al final? N igual menos 2 menos 1 menos 3. Respuesta correcta, menos 6, creo, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Y con eso tenemos la clave de la pregunta 4. Queda poco tiempo, pero estamos aprendiendo muy bien. ¿Ya? Pasamos a la siguiente. Estamos contra el tiempo y necesitamos... Este nos simplificó todo porque no teníamos que cambiar tanto ángulo, ¿no? Pasamos a la siguiente, la pregunta 5. Ya, este facilita. Ya, pero igual tenemos que hacerlos. Esta sale rápido. A ver, 90 más x está aquí. 180 más x, lo voy a poner con este acá. 270 menos x, 270 menos x está aquí. Y 360 menos está por acá. ¿De acuerdo? Vamos a ponerlo aquí. Y vamos a calcular cada uno. Acá es 90 más x. Acá es 180 más x. 270 menos x. Y 360 menos x. ¿De acuerdo? Ahora, a ver, vamos a borrar acá. ¿De acuerdo? Miren lo que vamos a hacer para que sea más emocionante acá. Vamos a borrar aquí. ¿De acuerdo? Y lo vamos a escribir a un costado, más o menos por acá. Su equivalente. No veamos qué dice, solamente vamos a tratar de ver. A ver, el seno en el segundo cuadrante, positivo o negativo, positivo, profe. Seno, como estás en el eje Y, va a cambiar de seno, cambia a coseno de X. Segundo, coseno, pero estás en el tercer cuadrante, este de acá está en el tercer cuadrante, el coseno cambia de signo, está sobre el eje X y va a mantener coseno de X. 270 menos X seno en el tercer cuadrante es negativo, como estás en el eje Y, cambia de seno a coseno, ¿ya? Y último, 360 menos X, como estás en el cuarto cuadrante es positivo, y como estás en el eje X no va a cambiar, ¿de acuerdo? Se va a mantener en coseno de X. ¿Ya? ¿Cuántas resultaron siendo ciertas? Vamos a borrar ahora esto. A ver. Marcamos la clave. A ver, la primera es
Incorrecta, está bien, incorrecta. O sea que la respuesta sería F, B, B, F, ¿no? Ya clave de eso, ¿no? Ven, fue muy rápido, pero es que es así, pues. ¿De acuerdo? Simplemente. ¿Ya? Acuérdense que el CN en el segundo cuadrante, positivo. Muy bien, pasamos a la siguiente. Estuvo rápida esta para avanzar. A ver, traducimos todo esto. No está tan difícil tampoco. Vamos a ponerle J igual. ¿Qué era pi? Habíamos dicho 180, ¿no? Entonces te quedaba cotangente de ¿cuánto acá? 360 menos x, tangente 90 menos x, abajo tangente de pi medios es 90, entonces 270 menos x, pero no te olvides acá es menos, y el otro más cotangente de 360. Acá, por ejemplo, podemos simplificar 2 de golpe, ya para no estar trabajando tanto. Nosotros habíamos dicho que el 360 se eliminaba, ¿te acuerdas? ¿Ya? ¿Y cómo te estaría quedando entonces? Te quedaría acá cotangente de menos x, tangente de 90 menos x, tangente de 270 menos x y cotangente de x, ¿de acuerdo? Habíamos hablado también, quiero que recuerdes acá, que solamente el coseno y el seno mantienen el signo. Quiere decir que la cotangente, ¿qué va a hacer? Va a expulsar ese signo adelante. Entonces lo expulsa, ¿de acuerdo? Lo bota, lo expulsa de su vida y queda, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con tangente de 90 menos x? Tangente de 90 menos x. A ver, 90 menos x está en el primer cuadrante. Acá ver. ¿Ya? Entonces, si estás en el primer cuadrante, todas las razones trigonométricas son positivas. Como está cerca al eje Y, pues cambias por cotangente de x. Saca cotangente de x. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa en el denominador? Ahora vamos a ver qué pasa en el denominador. Queremos calcular ahora cotangente de 270. Cotangente de 270 menos x. 270 menos x se ubica más o menos por acá. ¿De acuerdo? Ahí es 270 menos x. Como estás también sobre el eje, y va a cambiar, pero la cotangente aquí como es positiva, ¿sí o no? Claro, porque estás en el tercer cuadrante, positiva, y cambias a tangentes, ¿ves? Estoy poniendo vuelta a cotangente, perdón, es tangente. Casi la malogramos vuelta. Entonces cambio de tangente a cotangente. O sea que escribimos cotangente de x, y el otro era más cotangente de x. Conclusión, en el numerador es menos 2 cotangente de x y en el denominador 2 cotangente de x. Creo que es obvia la respuesta, ¿cierto? Simplificamos acá, ¿de acuerdo? Y nos estaría quedando, ¿cuánto? Estaría quedando menos 1, ¿ya? Y esa sería la respuesta. ¿Ven? Como se dan cuenta, se simplifican muchas cosas si tienes el 360 y esto. Incluso el primero, muchachos, el primero hubiéramos saltado también de un solo golpe. Porque si dos ángulos suman 90, la razón con la corrazón se cambia, ¿no?
hubiéramos simplificado. Bueno, menos 1. Pasamos a la siguiente. Todas son así. Acá igual, ¿no? A ver, los denominadores están más fáciles, ¿de acuerdo? A ver, sería el primer denominador, como es cosecante, el único que absorbe es el coseno y la secante, entonces aquí sería simplemente menos cosecante de x, y en el otro sería menos tangente de x. Ahora, el de aquí, ¿cuánto sería? Ni siquiera, miren, ni siquiera eso. Porque miren lo que pasa aquí. Como 180 es pi, acá sería 360 menos x. ¿Se dan cuenta o no? Entonces hemos dicho que el 360 pues lo tachamos. ¿Y qué quedaría? Quedaría tangente de ¿cuánto? Menos x. Y abajo te quedaba tangente de menos x. Entonces ya se tacha todo esto, ¿no? Ya sabemos cuánto vale. Acá es, el único que tenemos que analizar aquí es la secante de 90 más x. ¿Dónde está 90 más x? 90 más x está aquí más o menos, ¿no? ¿De acuerdo? Ahí es 90 más x. 90 más x, acá está el ángulo x. ¿De acuerdo? Entonces queremos calcular secante de 90 más x, pero está en el segundo cuadrante. La secante es negativa. Como está en el eje y, cambio a cosecante de x. Entonces el numerador quedaría cosecante de x entre menos cosecante de x más tangente de menos x entre tangente de menos x, ¿de acuerdo? Entonces vemos aquí, se van a cancelar y se cancelan. El primero queda menos 1 y el segundo queda 1 positivo, ¿verdad? Respuesta 0. Avión. Profesor, ¿Sí? en la primer, usted ha puesto cosecante de x, pero es negativo. Sí, pero habíamos dicho acá, gracias por la observación, habíamos dicho que el único que absorbe el signo era coseno y secante. Como te das cuenta, acá dice seno de menos x igual menos seno de x. O sea, los demás, ¿qué va a hacer el signo a los demás? Va a salir afuera. Los únicos que absorben es el coseno y la secante. O sea, uy, lo borré. Bueno, el paso intermedio acá que no hice fue el siguiente. Cosecante de menos x, como este de acá no lo va a absorber porque el coseno y la secante lo absorben, va a salir afuera y por eso es que yo le puse afuera, de frente. ¿De acuerdo? Se borró acá, vamos a ponerlo de nuevo. Le digo, esto es útil. Gracias por la observación. Solamente el coseno absorbe el signo, los demás, o sea, los demás lo expulsan al signo, ¿de acuerdo? Los demás lo van a expulsar. Solamente el coseno y la secante lo mantienen. O sea, mejor dicho, lo mantienen dentro de ellos y lo desaparece. En cambio, el seno y los demás lo van a poner adelante de ellos siempre. ¿Ya? Gracias. Pasamos a la 8. Parecía que iba a salir 2, ¿no? Ya, son cosas que pasan en la práctica, así que no se sientan mal. Ya vamos a ver, me hacen una consulta en notaría domiciliaria, dice, a ver, vamos, ojalá podamos llegar acá. A ver, acá miren, ve, nuevamente, si reemplazamos, también vamos a ir directo acá. A ver, tangente de 180 menos x entre tangente de menos x, antes de expulsar el signo coseno de x menos 180 y coseno de, ¿cuánto? 360 menos x, ¿de acuerdo? Hemos hablado ya anteriormente
que este 360 se cancela, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Muy bien. También tenemos que trabajar el coseno de x menos 180 porque siempre es el ángulo primero, perdón, el 180 primero y luego el x. Entonces ponemos acá coseno de x menos 180. Yo lo puedo escribir así, mírenme. Coseno de menos 180 menos x, que es lo mismo. Porque a este le cambio de signo y queda este. Ahora, justo voy a aplicar esta propiedad de aquí, pues. Que lo va a cancelar el signo y lo va a dejar solamente como coseno de 180 menos x. Si en el coseno la secante, si lo tienes así, lo puedes escribir al revés la resta y no hay problema. Ya, entonces tenemos acá, una vez más nos quedaría 180 menos x entre tangente de menos x. Y acá tenemos coseno, ¿no? Tenemos por acá coseno 180 menos x entre coseno de menos x. Este signo el coseno lo va a absorber. Aquí sale, ¿no? Por ejemplo, acá menos sale afuera, menos tangente de x. Acá lo absorbe, va a quedar coseno de x. Ahora queremos calcular solamente la tangente de 180 menos x y el coseno, que salen inmediatamente acá, ¿de acuerdo? Como son el mismo ángulo, como pueden notar es el mismo ángulo. 180 menos x está en el segundo cuadrante. Entonces ambos van a ser negativos, ¿de acuerdo? Acá es 180 menos x, ambos son negativos. ¿Por qué? Porque en el segundo cuadrante el seno y la cosecante son positivos. Entonces, estoy cayendo sobre el eje X, ¿de acuerdo? Si caigo sobre el eje X, la razón trigonométrica se mantiene. Y ya está, acá sería tangente de X negativo, y acá sería coseno de X negativo. ¿Qué va a pasar? Al hacer la simplificación acá, 1, acá va a quedarte 1. ¿Cuánto sería la respuesta? Bueno, acá queda 1, menos con menos hace más 1. La respuesta es 2, ¿verdad? Y ese es el raíz de 2, lo puse solamente para fastidiar, dado. ¿De acuerdo? A veces uno ve un raíz de 2 y dice, pero ¿por qué? Es solamente para descuadrarte nada más, ¿ya? Borramos, ¿listo? Fácil, si se dan cuenta, todo esto es puro ejercicio, nada más es un tema sencillo. Solamente tienes que estar calculando cada rato. Ya, este y el último son para los ángulos conocidos. Acá sí nos vamos a demorar un poquito, espero no nos gane el tiempo. Ya. Por ejemplo, el 240, hay dos formas de escribirlo, ¿no? Y eso es lo interesante acá, para simplificar todo eso. Miren, el seno de 240, yo lo puedo escribir como seno de 270 menos 30. O lo puedo escribir como seno de 180 más 60. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es el chiste acá? ¿Cuál es el chiste aquí? Que el 270 menos 30, o sea, el 270 menos algo está acá, ¿verdad? A ver, 270 menos algo está aquí. Estás en el eje Y, el 100 no va a cambiar. Pero el 180 más algo está por acá. Se va a mantener. O sea, con el 270 menos, yo voy a cambiar la razón trigonométrica y con el 180 más mantengo la razón trigonométrica. La pregunta del millón es, ¿cuál quieren calcular ustedes? Cualquiera de los dos va a funcionar igual. ¿Qué les parece si lo mantengo trabajándolo con el de rojo? ¿De acuerdo? Por fórmula, este sería, a ver, como es 180 más algo, ¿de acuerdo?
Estás en el tercer cuadrante, el seno es negativo, estás en el eje X, se mantiene, y escribes el ángulo que te queda, que sería el seno de 60. ¿De acuerdo? Si hubiera sido el otro, hubieras cambiado y todo lo demás. ¿Ok? Entonces acá ponemos, el primero es menos seno de 60. Ahora, seno de 120, vamos por acá, si se alcanza acá. Seno de 120, ¿de acuerdo? Directamente yo lo puedo escribir como 180 menos 60. ¿De acuerdo? ¿Sí? Lo puedo escribir como 90 más 30 también. Pero 180, para seguir en el ángulo acá. Entonces, 120 grados, yo lo estoy mirando de esta manera, miren. Lo estoy mirando así. Aquí es un poquito más arriba, pero en el fondo es eso, ¿no? Estoy viendo 180 más menos algo, ¿no? 180 menos 60. Entonces el seno en el segundo cuadrante es positivo. Y me quedo con mantengo la razón trigonométrica porque nuevamente 180 menos algo es eje X se mantiene. Entonces el segundo es positivo. Entonces de checo ya sabemos que estos dos de acá, ¿qué va a pasar? Chao. ¿No? Coseno de 330. Entonces acá ponemos, miren, como el coseno de 330 lo vamos a hacer rápido. 330 es coseno de 360 menos 30. ¿Sí? Y hemos dicho que si tienes un 360 se va. ¿Y qué te queda? Te queda simplemente coseno, porque estás 360, a ver, 360 menos 30, ya eliminamos, le iba a dibujar, pero no es necesario, habíamos dicho lo eliminamos, me quedaría así, ¿no? Pero esto de acá está aquí explícito, coseno de menos a es solamente coseno o sea, coseno de menos 30 es coseno de 30, entonces acá coseno de 30. Último, coseno de 150, pero 150 lo puedo escribir como coseno de 180 menos 30. El coseno de 180 menos 30, ahora cambiamos acá, le ponemos 30. Si te das cuenta, es el segundo cuadrante, el coseno es negativo. Se mantiene la razón trigonométrica porque estás en el eje X, entonces acá queda menos coseno de 30. Y como vemos, es evidente la clave, ¿verdad? Acá también se simplifican estos dos. Entonces, tanto lío para que me salga 0, ¿no? Luego me dice, profe, yo lo escribí en mi calculadora, la FX versión moderna, y lo reemplacé y me salió 0. Sí, pero acá estamos demostrando por qué sale 0. Si alguien estaba reemplazando el valor numérico, bueno, bacán, ¿no? Pero al final te das cuenta que no es... A veces en el examen de admisión viene así. Ven la necesidad de reemplazarlo. ¿Ya? Último, antes de irnos de la clase. Espero se estén sacando el provecho necesario. Último. Aquí vamos a escribir sus respectivos. ¿De acuerdo? Voy a poner secante de 135. Todo 180 o 360, ¿de acuerdo? Sería secante de ¿cuánto? 180 menos 45. Segundo, cosecante de 150. Cosecante 180 menos 30. Yo quiero que todos los ángulos caigan sobre el eje X. Cuando son valores numéricos sí se puede. Cuando es con X no puedes. Ahí, caballero, tienes que resolverlo como está. Tangente 240. Tangente 240 podría haber sido 270 menos 30. Pero yo quiero que caiga sobre el eje X. Entonces, tangente de 180 más 60. Último, tangente de 210. Tangente de 180 más 30. ¿Ya? A ver, la primera, la secante. ¿En qué cuadrante está 135?
135 está en el segundo cuadrante. La secante va a ser negativa. Entonces, la respuesta va a ser menos, y acá le he puesto seno, miren. Habré dicho secante y le habré mandado seno. Bueno, menos secante de 45. Como acá sí necesitamos poner valor numérico, la secante de 45 es raíz de 2. Profe, no me acuerdo por qué raíz. Revisa tu triángulo notable. Recuerda cómo se define la secante. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Ya, segundo. Cosecante 180 menos. 180 menos está por acá. También igual que el otro. Ahora la cosecante sí es positiva, ¿no? Segundo cuadrante. Se va a mantener y solamente 30. El seno de 30 es un medio. La cosecante, su inverso sería 2. Seguimos. 180 más 60. Ahora son los más. Ahora los más tenemos que trabajar. 180 más está por acá. ¿De acuerdo? Acá podríamos haber puesto 180 menos 45. 180 menos 30. Acá es 180 más 60. Y por acá vas a poner también, bueno, más 30. Debería haber sido antes, ¿no? Ya bueno. 180 más 60. Eje X se mantiene, tercer cuadrante, la tangente es positiva, quedaría tangente de 60. No cambio ninguno. ¿Por qué no va a cambiar ninguno? La razón, porque todos, como les sigo repitiendo, están en el eje X. La tangente de 60 me parece que es raíz de 3. Y último, este de acá, sería, a ver, la tangente de 180 más 30 también está cayendo en el tercer cuadrante. Puedo borrar acá y ponerle 30. Y me doy cuenta que la tangente es positiva. Me quedaría tangente de 30 nada más. Y ese es 1 sobre raíz de 3. Entonces aquí no ha habido clave. Porque la respuesta acá quedaría, a ver, me ayudan por favor, revisen a ver si no me equivoqué. Raíz de 2, 2, raíz de 3 y 1 sobre raíz de 3. Y acá, como vemos, se van a cancelar. Y va a salir menos 2 raíz de 2. ¿Me equivoqué en algo? A ver, ¿alguien por favor lo puede revisar? ¿Sí? Ya no ha habido clave o de repente acá faltó poner, ¿no? De repente acá faltó poner un 2 y salía la clave, ¿de acuerdo? Ya, hay que corregirlo. Hicieron la consulta de la 4. A ver, ¿quién me hizo el comentario? De repente lo volví a revisar. ¿Tiene la respuesta? A ver, antes de terminar. Tengo que borrar esto. ¿Sí salía? Igual no sale, dice. A ver, vamos a ver un minuto. ¿Qué pasó con la 4? Muy bien, Luis se fue de frente ya a la tarea domiciliaria. Él no quiere dejarlo toda la tarea. Ah, ya. Ya, pues mira, a ver, vamos a explicar qué se hace aquí. A ver, cuando los ángulos son mayores, toma 780, perdón. Réstale 360. ¿Cuánto queda? 0, 2, 4. Todavía, ¿no? Un 360 más. ¿Cuánto queda? 60, creo, ¿no? Entonces esto de acá es 2 vueltas ha dado con 360. Entonces, al eliminar las 2 vueltas, esto solamente es seno de 60. 1200 es lo mismo, ¿no? O sea, una vuelta es 360, la segunda vuelta es 720, la tercera sería 1080, creo. Entonces, para 1200, ¿cuánto me falta? 120. Sí, entonces acá sería coseno de 120. Y 1215 estamos cerca aquí ya, ¿no? Para 215 falta 135. 145 o 135 es. No, 200. A ver, 80, 1215, 1080,
5, 3, 135. Entonces el último es tangente de 135. Vas quitando 360, 360, 360 hasta que el ángulo se haga agudo. Lo mismo va a pasar acá. Como tengo que quitar puros 360, se tengo que quitar 2 veces pi. Si quito 2 veces pi, a este queda 4pi, 2 veces pi queda 2pi y 2 veces pi queda solamente coseno de x. Este también es 2 veces pi, 2 veces pi, este también te va a quedar acá coseno de x, coseno de x. ¿Cuántas veces se repitió? 3 veces, ¿ves? Es inmediato, muchachos, ¿de acuerdo? Bueno, gracias chicos por haberse quedado hasta el final de la clase. Gracias a los muchachos que han estado participando durante toda la clase. También, gracias José Luis. Esa es la otra observación que dice José Luis, también es la que se entiende, ¿no? Lo que pasa es que en general a mí me parece que para el alumno a veces la división es complicada, ¿no? 780 dice entre 360, esa es la otra forma, la que enseña la tradicional, ¿no? Dices 2, 720 y el residuo es el que yo me voy a quedar, que es 60. Es verdad, pero a veces, ¿qué pasa? Que el alumno comete este error, mira, ve. Quiero dividir entre 360 y simplifica y ahí murió. ¿De acuerdo? Cuidado con hacer esto porque ahí mueres. Entonces, por eso yo aconsejo, si quieres puedes dividir, pero anda restándole 360 en la medida en que queda y sale. ¿De acuerdo? Ahora sí me paso a retirar. Muchas gracias chicos por su tiempo. Gracias por haberse quedado hasta el final de la clase. Espero les haya gustado. Gracias a Abigail, Alexandra, Alfredo, Ana Paula, Nelly, Camila, Claudia, Dayana, Stephanie, Flor, Francesco, José Luis, Julio, Kevin, Lucía, Luis. Y a todos ellos, gracias por participar. Ana Paula, muy bien. Gracias al resto también. Gracias por quedarse. Nos vemos de aquí el día martes, ¿no? Nos toca cuadriláteros. ¿De acuerdo? Así que nos vemos el próximo martes. Que tengan un excelente fin de semana, muchachos. Pásenla tranquilo en casa, no salgan mucho. Si bien es cierto, el presidente ya dio la oportunidad de que cada uno vea cómo se las ingenia, pero igual con cuidado, por favor, ¿ya? Gracias por su tiempo y conmigo la clase de hoy ha terminado. Estamos viendo hasta la otra semana. Cuídense.